Esta es la noche en el continente americano, mientras en Europa inicia la madrugada y amanece en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches, el programa La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Yo soy Jefferson Beltrán Neira, subdirector de este programa, y para mí es un gusto estar hoy con todos ustedes. La noticia hoy son esos niños ucranianos secuestrados por Rusia. Escuchen esta aterradora cifra. Según este informe que les vamos a presentar hoy de la Universidad de Yale, 314 niños han sido sometidos a adopción forzada por parte del régimen de Vladimir Putin desde febrero del año 2022, cuando inició esta cruenta invasión militar a Ucrania. Así lo reveló un informe del Laboratorio de Investigación Humanitaria de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Yale en los Estados Unidos. El punto clave de la noticia: la investigación advierte también que el secuestro y la deportación de los menores ucranianos tiene como fin adoctrinarlos, en algunos casos también usarlos para la guerra contra Ucrania. Esta condenable práctica ordenada por Vladimir Putin, que supone un crimen de guerra, es alentada por una macabra estrategia: imponerles una vida a todos ellos en Rusia. En palabras de este informe de 86 páginas que tuvimos la oportunidad de revisar el día de hoy, la intención del Kremlin es rusificar a los niños ucranianos. Más adelante les vamos a explicar con nuestros invitados qué representa esa palabra tan macabra, rusificar, tal y como lo ha calificado con esos mismos términos el informe que vamos a analizar el día de hoy y que ustedes van a ver a continuación. El programa ruso de adopción y acogida forzadas sirve como vehículo integral para la rusificación de niños de Ucrania al someterlos a una reeducación sistemática. El Laboratorio de Investigación Humanitaria de la Escuela de Salud Pública de Yale documentó la reeducación, incluida la propaganda proestatal y militarizada, en los 100% de centros a los que se transfirieron niños de Ucrania y que posteriormente figuraron en las bases de datos de Rusia. El informe de Yale HRL de febrero de 2023, que documenta la reeducación generalizada de niños de Ucrania por parte de Rusia, definió la reeducación como la promoción de mensajes o ideas culturales, históricas, sociales y patrióticas que sirven al interés político del Estado. El punto clave de la noticia: la Universidad de Yale identificó en su impactante estudio a 166 niños que ya han sido ubicados con familias rusas y a otros 148 que estaban registrados en bases de datos que están operadas y coordinadas por parte del régimen de Vladimir Putin. Se trata, dice este informe, de una operación sistemática, intencional y extendida. El reporte advierte además que Rusia ha utilizado a psicólogos para justificar estas adopciones bajo una supuesta necesidad médica. El crimen de guerra que es relevante aquí es un crimen de guerra de deportación o traslado ilegal y que incluye los siguientes elementos: que el perpetrador deportó o transfirió a una o más personas a otro estado o a otro lugar. Claramente eso se cumple aquí porque los detalles sobre estos 314 niños muestran que fueron trasladados desde Ucrania inicialmente a un lugar de preparación y luego a Rusia. En segundo lugar, dichas personas o personas que están protegidas por uno o más de los convenios de Ginebra de 1949 nuevamente se encuentran aquí claramente. Estos niños son civiles que están bajo el control de Rusia, que es parte en el conflicto y por lo tanto está protegida por los convenios de Ginebra. Y en el programa La Noche están los protagonistas de la noticia. Vamos de manera inmediata a New Haven, en Estados Unidos. Está Nathaniel Raymond. Él es el director ejecutivo del Laboratorio de Investigación Humanitaria de Yale. Estamos hablando de la persona que ha liderado esta investigación sobre la adopción de niños de Ucrania por parte de Rusia, una adopción que no es consentida, que no es voluntaria, se los llevan obligados, es una adopción cooptada. Señor Nathaniel, bienvenido al programa La Noche. Thank you. Señor Nathaniel, por favor, explíquele de manera muy clara a nuestros televidentes en el continente americano qué es lo que está sucediendo con estos menores de edad
ucranianos? ¿Por qué están siendo reclutados, están siendo secuestrados por parte del gobierno ruso, tal y como ustedes lo documentan de manera muy clara y precisa en este informe? El laboratorio humanitario de Yale cree que estos niños fueron llevados por el gobierno de Rusia para que ellos puedan ser adoptados y recibidos en lugares de acogida y ser naturalizados como ciudadanos de Rusia. El propósito del programa, que incluye un programa sistemático de reeducación patriótica o adoctrinamiento, es básicamente hacer de estos niños de Ucrania niños rusos. Señor Raymond, al comienzo del programa planteábamos la cifra, que es escandalosa, es dolorosa, nos duele el alma reportarla. Estamos hablando de 314 niños que han sido secuestrados por parte de Rusia, tal y como lo dice este informe. De acuerdo con la investigación que ustedes realizaron, ¿en qué condiciones se encuentran estos niños que en este momento están alejados de sus familias ucranianas, porque los tiene el régimen ruso? En la primera parte del programa, que fue de 6 meses, entre febrero de 2022, el comienzo de la invasión, y aproximadamente septiembre de 2022, los niños fueron mantenidos en escuelas fronterizas que nos referimos como locaciones de medio alcance. Eran mantenidos allí por 6 meses. Al final de ese periodo, muchos de ellos fueron llevados a la base de datos nacional rusa y la mitad prácticamente fueron llevados a adopción. La otra parte del grupo fue llevada a familias de acogida con ciudadanos rusos, más o menos hacia el mismo tiempo, sumando 314 niños llevados a adopción o a lugares de acogida, que es un proceso llamado como guardianes. Permítame, integramos a este panel de análisis y también de opinión al embajador Ruslan Spirin, otro protagonista de la noticia. Él es representante especial de Ucrania para América Latina y el Caribe. Señor embajador, como siempre, un gusto tenerlo aquí con nosotros. Y explíquele también desde su perspectiva, estos niños ucranianos, ¿por qué terminan en las manos de los rusos y por qué las Fuerzas Armadas rusas no han respetado las reglas básicas de la guerra, el derecho internacional humanitario que protege especialmente a los menores de edad? Saludo a todos, gracias por haberme invitado y claro que sabemos todos ya desde hace mucho tiempo que Rusia como tal no respeta ningún derecho, ningunos principios básicos de la ONU como integridad territorial, soberanía, independencia, ni menos los derechos de los seres humanos y de niños. Eso no le importa nada a esta dictadura policial que es Rusia. Y saben ustedes que esa agresión armada de Rusia contra Ucrania ha tenido consecuencias catastróficas para los niños. Números asesinatos, numerosas heridas, violencia sexual, destrucción de las instalaciones educativas y médicas, secuestros masivos y detención forzada de niños ucranianos por parte de Rusia son crímenes atroces que no pueden justificarse y deben ser castigados. El régimen del crimen de Kremlin continúa la práctica criminal de transferencia forzosa, de deportación de niños ucranianos y de todas las formas posibles obstaculiza su repatriación y reunificación con sus familias en Ucrania. Por eso exigimos acceso inmediato a los territorios temporalmente ocupados para organizaciones internacionales. Saben que el regreso de todos los niños llevados y el funcionamiento de los responsables, eso es lo esencial. Entre muchos números,
pues yo voy a darle números mucho más impactantes, lo que han confesado los diputados rusos, que esos ocupantes podrían haber deportado de casi 700,000, no 300 personas, 700,000 niños de Ucrania a Rusia. Tenemos pues justamente documentados, entre esos se han documentado 19,546 casos. Estamos casi 20,000 casos documentados. Tenemos idea que como 10 veces más en la realidad actualidad son los números mucho más auténticos, como 200,000. Pero mismos rusos de los diputados dicen que pueden ser como 700,000 niños ucranianos transferidos a Rusia. De esos 4,390 niños ucranianos que son huérfanos o carecen de cuidado parental fueron transferidos ilegalmente. Hasta ahora solo alrededor de 860 de los niños secuestrados han sido devueltos y reunidos con sus familias. Y saben que después de la deportación de niños ucranianos, los ocupantes continúan cometiendo esos actos ilegales contra ellos, cambiando su ciudadanía, transfiriéndose a la familia rusa, rechazando sus intentos de salir de Rusia. Y esos al menos 380 niños ucranianos han sido colocados bajo la que se denomina tutela temporal. Es que la situación, embajador, es bastante preocupante, teniendo en cuenta que estamos hablando también de adopción forzosa. A estos menores de edad que son ucranianos, entran en un proceso de rusificación. Prácticamente es una negación de sus costumbres, de su idioma, de su cultura, y según este informe que hemos tenido la oportunidad de leer el día de hoy, los terminan convirtiendo en ciudadanos rusos. Voy a integrar a Olga Tarnovska. Ella es activista de derechos humanos, integrante del proyecto Tribunal para Putin, una iniciativa global que fue creada en respuesta a la agresión de Rusia contra Ucrania de febrero de 2022. Olga, bienvenida al programa La Noche. Y me gustaría que usted le explicara a nuestros televidentes por qué los niños terminan siendo un botín de guerra en esta invasión que ejecuta Rusia contra Ucrania desde hace ya más de 30 meses. ¿Por qué se está dando esta situación? Hay quienes en América Latina desconocen que estos 314 niños en este momento están lejos de sus familias y quisieran volver a Ucrania, pero no pueden hacerlos porque el régimen de Vladimir Putin no ha querido entregarlos. Bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por su invitación. Yo quería reiterar una vez más las cifras que acaba de decir el señor embajador. Sí, señor. No son 300 niños, son por lo menos 19,500 niños sin tutela paternal que están trazados y documentados por Ucrania, que tienen cara, fecha de nacimiento y una identidad. Y Rusia afirma que son 700,000 niños. Si estamos hablando de varios millones, de 2 a 3 millones de las personas forzosamente desplazadas al territorio ruso, de los territorios ocupados, bien podría ser ese número tan grande, pero muchos niños están con sus padres porque se deportaban familias enteras a Rusia, ¿vale? Y entonces la pregunta, ¿por qué es botín de guerra? Esta guerra ya dura desde 2014 y yo en 2014 una vez vi una noticia que me partió el corazón y me hizo llorar. Cuando los rusos entraron en el territorio de Donetsk, cogieron a los niños de un orfanato, los niños de hasta 3 años de edad. Yo estuve en este orfanato. Yo vi que esos niños no tenían padres y tenían enfermedades y los usaron como escudo humano para cubrir sus tanques. Entonces, yo por la primera vez en mi vida se me pusieron los pelos de punta y los rusos usaron a muchos niños ya a partir del año 22 de la misma forma. O sea, los usan como escudos humanos, los deportan tanto con las familias, los llevan aparte de sus padres, separan a los padres y hijos. En sus campos de filtración detienen a los padres y a los niños les mandan a Rusia
o algún otro sitio, les cambian nombres, les cambian fechas de nacimiento, ¿vale? Los adoptan. El primer señor ha hablado de los casos que ellos trazaron, ¿vale? Los casos que ellos documentaron, pero aparte de esos 300 casos hay miles y miles de niños. Y como ha dicho el señor Spirin, estamos Así es, hablando Olga. de una... Sí, Sí. de redes de pedofilia, ¿vale? De explotación sexual de los niños, reclutamiento forzoso. Estos niños con 18 años en Rusia ya son aptos para ir al ejército y les mandan al ejército para combatir contra su propio país, ¿vale? Entonces, Rusia ha cometido en Ucrania todos los crímenes imaginables y no imaginables, y sigue cometiendo. Olga, esto es un tema bastante importante y por esa razón no nos quedamos únicamente con el informe de la Universidad de Yale, que es el que habla de los 314 niños, de los casos que ellos documentaron, pero como ustedes bien lo plantean y lo denuncian, pues no son solo 314, son miles los niños que han sido llevados a Ucrania. Inclusive cuando tuve la oportunidad de estar cubriendo la guerra en Ucrania hace ya cerca de un año, tuvimos la oportunidad de tener contacto y comunicación con muchos de ellos. Le quiero preguntar a Nathaniel Raymond, precisamente quien está en los Estados Unidos y es uno de los investigadores que realizó este informe, que es noticia el día de hoy, preguntarle sobre una palabra que se repite mucho en este documento y es rusificación. ¿Qué quiere decir que estos niños ucranianos han sido rusificados? La rusificación significa un proceso de 3 procesos. La primera parte es cambiar su cultura. Y eso ocurre a través de un programa que se llama Reeducación Patriótica o adoctrinamiento, por la que mayores pueden utilizar entrenamiento para jóvenes, menores, basados en historias para estudiantes de secundaria y también de primaria. Incluye programas educativos para hacerlos prorrusos. La segunda cosa que significa rusificación es cambiar su ciudadanía. Entonces, se ha documentado que en el programa se les forzó, en muchos casos, a renunciar a la ciudadanía ucraniana y frecuentemente a través de aliados escolares o padres adoptivos o de acogida para recibir el pasaporte ruso. Lo tercero que significa es instalarlos en muchos casos con familias rusas, incluso con guardianes temporales, personas de confianza o en muchos casos adopciones. Esos 3 actos juntos representan un potencial crimen contra la humanidad. Y el acto de transferir a cualquiera, ya no decir un niño de un grupo étnico a otro, a diferencia del acto de la deportación que Vladimir Putin y su funcionaria ya han sido imputados, es tratar de hacerles parte de otro grupo que viola el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y no puede tener un crimen mayor de deportación, que es un crimen de guerra, que constituiría un crimen contra la humanidad. Embajador Ruslan, ¿qué se sabe de las familias de estos menores de edad? Ucrania, ¿cómo acompaña a esos padres, a esas madres, inclusive a esos hermanos que se quedaron dentro de Ucrania y que hoy no tienen ninguna noticia de ese niño que se llevaron a Rusia, de ese menor de edad? Pensaban que es una tragedia, que alguien ahí tan lejos de Ucrania todavía no entienden que se trata de la guerra. No hay un conflicto entre los amigos o entre los vecinos, entre la pareja. Es una guerra a toda escala. Y la gente muera, y miles, centenas de miles de ellos y están llevados.
Y Rusia no solamente lleva, sino mata. Hemos encontrado fosas comunes ahí. Eso es una tragedia. Pero esos rusos funcionarios están participando activamente en esta campaña genocida, destruyendo conexiones y cualquier recuerdo de los niños deportados sobre Ucrania. Los resultados concretos para el retorno de nuestros niños son cruciales. No tenemos tiempo para esperar porque se trata de las vidas y los destinos de los niños. Debemos forzar a Rusia a cumplir con las convenciones de Ginebra y proporcionar de inmediato esas listas completas y nombres y ubicaciones de todos los niños ucranianos deportados ilegalmente. Que la deportación ilegal y rusificación esta forzosa de los niños ucranianos es parte de la política genocidia de Kremlin contra el pueblo ucraniano. Y estas acciones representan una campaña deliberada de limpieza étnica en violación de la Convención sobre la prevención y el castigo de crimen genocidio. Todos los niños ucranianos deportados y desplazados ilegalmente y todos los civiles que fueran detenidos ilegalmente deben ser devueltos a Ucrania. Sí, señor. Nosotros pedimos medidas decisivas para proteger a los niños ucranianos deportados a Rusia con el fin de prevenir su adopción ilegal y asegurar su seguro retorno a Ucrania. Embajador, usted está en Kiev, está en Ucrania, una ciudad que constantemente está siendo atacada con misiles rusos. Inclusive el mismo Vladimir Putin amenazó con atacar nuevamente a su ciudad. Por eso me parece importante resaltar eso, porque es de un enorme valor que usted en este momento nos esté acompañando, porque sé que dentro de pocos minutos le van a quitar la luz, porque los ucranianos tampoco tienen derecho a la energía en este momento como consecuencia de esos ataques constantes que viven por parte del régimen. Permítame, embajador, voy con Olga Tarnovska, que también está en Ucrania, ya está en Vizhgorod. Olga, algunos de esos niños han regresado a territorio ucraniano. De acuerdo con los testimonios que usted ha conocido, ¿qué cuentan esos menores de edad? ¿Qué tratamiento les han dado en Rusia en lo que tiene que ver con sus derechos básicos, los derechos que tiene cualquier niño? Bueno, yo no he tratado directamente con estos niños, así que solamente hemos podido recuperar varios centenares de niños, a lo mejor por unos 400 niños, porque es un proceso muy complicado. Estos niños, Rusia no da ningún tipo de localización de estos niños, ¿vale? No sabemos. Ya se ha hecho un estudio y yo creo que había una treintena de lugares dispersos por Rusia y territorios ocupados donde ellos mantienen a estos niños, en centros infantiles, en campamentos. Entonces, Ucrania primero tiene que localizar a este niño y luego intentar extraditarlo, devolverlo. Y es un proceso muy complicado y, por supuesto, se les impone una identidad a estos niños que no es la suya. Se les castiga, muchos niños dicen que han sido abusados físicamente, que les castigan, que les obligan a olvidar su lengua, que les castigan por hablar ucraniano, por cantar el himno ucraniano, les militarizan, les infunden odio a su propio país. Entonces, por supuesto, no les permiten comunicarse con sus familiares que tienen en Ucrania. Entonces, es una violación de los derechos de menor brutal que están practicando Rusia, aparte de lo que se ha dicho. Y además, Rusia tiene, por ejemplo, la cantidad de niños muertos en esta guerra también es muy grande, porque solo la ciudad de Mariupol, por ejemplo, bombardeada por Rusia en los primeros meses de esa guerra, se calcula que hay 100.000 muertos. Y 100.000 muertos son familias enteras. Y si aplicamos el mapa sociológico que tiene Ucrania, 13% de esos 100.000 podrían ser niños. O sea, Rusia ya podría haber matado a más de 13.000 niños en total.
¿Vale? Entonces, muchas veces las cosas que vemos de esta guerra ocultan cosas mucho más dramáticas y brutales. Y yo he dicho, Rusia es el país que más redes de pedofilia tiene. O sea, tiene un negocio brutal montado. Y muchas veces estos niños pueden acabar como objetivos de tráfico sexual. Y claro, un niño que no tiene padres, no tiene conexión, que lo buscan y no lo encuentran, ¿qué más quieren? Entonces, para Ucrania es una gran tragedia tener a todos estos niños dentro de un país terrorista y abusador. Y queremos que todos los países, incluidos los países de la América Latina, nos ayuden, que apoyen todas las iniciativas que tenemos. Por ejemplo, la iniciativa del presidente de Ucrania que se llama Bring Kids Back. Devuelvan a los niños de vuelta a casa, ¿no? Y esa es la iniciativa que intenta aglomerar varios países. Ya creo que Chile, Argentina se han inscrito en este proyecto y ayudan con sus propuestas, porque algunos países de la América Latina también han tenido experiencias parecidas que nos podrían ayudar a encontrar a estos niños, a identificarlos, a devolverlos. Entonces queremos crear esa iniciativa, una cosa a nivel internacional. Esa iniciativa para devolver a los niños ucranianos. Sí, ha tenido bastante eco. De hecho, por esa razón, la Universidad de Yale ha hecho especial énfasis en la situación de esos 300 casos que ellos lograron documentar con precisión. Reitero, lo que ustedes plantean, tanto el embajador como lo hace usted, Olga, claramente son muchos más los niños que en este momento se encuentran en Rusia, son muchas las familias que están denunciando internacionalmente que estos menores de edad no han sido devueltos. Pero los 314 que documenta la Universidad de Yale tienen una característica especial, y es que han sido por lo menos caracterizados, y ha permitido que también este debate se haya instalado en los Estados Unidos. Nathaniel, frente a los medios y los procedimientos que utiliza Rusia para trasladar a esos niños desde Ucrania hacia Rusia, ¿qué lograron encontrar ustedes en esta investigación? Fueron físicamente transferidos por la Fuerza de Defensa Aeroespacial de Rusia, del Ministerio de Defensa. Ellos también fueron transferidos en los propios aviones del presidente Putin, del ala presidencial, que es básicamente la unidad aérea que apoya su oficina y el Kremlin. Adicionalmente, los funcionarios de la autoproclamada República de Donetsk y de Lugansk, las regiones separatistas de Ucrania del Este, conocidas como el Donbass, ayudaron a identificar a niños para llevarlos, y en algunos casos, un caso que nosotros vimos en la información que revisamos es que llevaron a niños hasta por una semana antes de que ocurriera la invasión. El partido presidencial del presidente Putin, que es el partido de mayoría en la Duma, básicamente trabajó para identificar a niños en la región del Donbass antes de transferirlos para facilitar su transferencia. Nathaniel, ¿por qué Rusia cambió su enfoque de acoger estos niños temporalmente cuando pues, los secuestraban luego de tomarse estas ciudades fronterizas entre Rusia y Ucrania? ¿Por qué pasaron de ese proceso de acogerlos a adoptarlos permanentemente, a secuestrarlos de manera indefinida? Ese cambio pareció haberse dado a los 6 meses como parte de los separatistas en el este de Ucrania. Parece que esperaron hasta que se ocuparan los territorios anexionados. Nathaniel, es de enorme valor el trabajo investigativo que ustedes han realizado frente a la situación que enfrentan esos 314 niños que ustedes documentaron, de ese gran universo
de más de 100.000 que denuncian las autoridades ucranianas. Le quiero preguntar muy concretamente, Nathaniel, de acuerdo con sus investigaciones, ¿qué estrategias ha utilizado Rusia para ocultar la magnitud de este programa que ellos han utilizado para poner en adopción niños ucranianos que han sido secuestrados en territorio ucraniano luego de combates y llevados a Rusia, según el informe que ustedes plantearon? Lo que parecen haber hecho es que escondieron a los niños como si fueran niños rusos. Adicionalmente, ellos removieron información personal de la base de datos y luego cambiaron en algunos casos información que podría haberlos ayudado a identificar. El programa ha estado basado precisamente en las mentiras. Pues Nathaniel Raymond, director ejecutivo del Laboratorio de Investigación Humanitaria de la Universidad de Yale, ha sido un gusto tenerlo acá en el programa La Noche. Gracias por su tiempo. Ustedes han hecho un estudio, una investigación que esta semana le dio la vuelta al mundo y es importante que nuestros televidentes en América Latina comprendan cada uno de los procedimientos y de los hallazgos que ustedes encontraron en este trabajo, en esta investigación. Una feliz noche. Muchas gracias. Vamos a una pausa comerciales. Cuando regresemos continuaremos con el embajador Ruslan Spirin. Él es el representante especial de Ucrania para América Latina y el Caribe. Está con nosotros también Olga Tarnovska, quien es activista de derechos humanos, integrante del proyecto Tribunal para Putin, una iniciativa global que fue creada en respuesta a la agresión rusa contra Ucrania en febrero del año 2022. ¿Cuál es la opinión de ustedes frente a esta denuncia que planteamos el día de hoy? Niños que en medio de la guerra son llevados a Rusia, niños ucranianos. Pueden opinar en @lanoche NTN24, en @segurizati NTN24, la cuenta de nuestra directora, y mi cuenta personal @Jefferson NTN24 en la red X y por supuesto en Instagram. Ya regresamos. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. El punto clave de esta noticia que estamos analizando el día de hoy es una pregunta, o bueno, son varios interrogantes. ¿De qué zonas han sido raptados esos 314 niños ucranianos? Vamos a ver el mapa que hemos preparado el día de hoy, porque esas son regiones clave en este conflicto que ya cumple cerca de 2 años y 10 meses. Los menores, tal y como nos lo explicaba en el anterior bloque el autor del informe, han sido sacados de las provincias de Donetsk y de Luhansk, que recordemos conforman la región del Donbass en el este de Ucrania, pero que en el 2014 fue tomada por separatistas rusos y autoadjudicada por parte de Putin como territorio ruso. Otro de los interrogantes es a dónde han sido llevados todos estos niños ucranianos secuestrados. Vamos a regresar nuevamente a nuestra pantalla, en el mapa. Los 314 pequeños, los niños documentados en este informe, han sido distribuidos en al menos 21 regiones de Rusia. De ellos, 67 ya están naturalizados, es decir, que han recibido la ciudadanía rusa, así sea en contra de su voluntad. Ellos están ubicados en las zonas marcadas con rojo en el mapa y en blanco vemos las zonas donde 42 niños ya están enlistados en las bases de datos rusas para ser entregados en adopción a familias rusas. Creo que es obvio que Putin es responsable de este enfoque sistemático y de la política sistemática sobre la deportación ilegal y las transferencias forzadas y la ciudadanía forzada de los niños ucranianos. Y también está detrás de esta novela legislativa que hace que el proceso de salir de la ciudadanía ucraniana sea más fácil. Y esto es obvio, todo esto hace parte de la política estatal.
Volvemos a la capital de Ucrania, a la ciudad de Kiev, territorio de guerra, el sitio donde Ucrania lucha por su libertad y por su autodeterminación. Lucha contra la invasión rusa desde hace 2 años y 10 meses. Embajador ruso Alan Spirin, es representante especial de Ucrania para América Latina. Luego de esta denuncia que hemos planteado, ¿usted qué le diría a la comunidad internacional? ¿Cómo pueden las organizaciones internacionales, los gobiernos involucrados con Ucrania, que apoyan a Ucrania, garantizar que estos niños regresen a casa, que sean reunificados a sus familias ucranianas? Muy buena pregunta, gracias. Y realmente una vez más quiero recordar el número catastrófico, horrible, de que no son 314, son 19.546 casos documentados por los organismos internacionales. No estoy hablando de Yale, que investigó con esos 314, pero el número de 19.546 casos fue una razón, porque tiene todas evidencias legales internacionalmente reconocidas para que el 17 de marzo de 23 la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto por vida contra Putin y señora Lvova-Belova justamente por supuestos crímenes de guerra, de deportación ilegal de niños de áreas ocupadas de Ucrania a Rusia. Las acciones de Rusia fueron condenadas enérgicamente por la ONU igual, el Consejo de Europa, OSCE, G7 y todos. El 26 de enero fue adoptada una unanimidad resolución sobre la situación de niños en Ucrania. El documento insista a los Estados miembros de este grupo a reconocer la deportación de niños ucranianos por parte de Rusia como genocidio. Y saben que por abordar el problema se inició la plataforma Bring Kids Back UA, como ha mencionado Olga. Más de 40 países se han unido a la coalición internacional para el retorno de los niños ucranianos. Y en los últimos 6 meses esa coalición ha mostrado progresos reales en la identificación y retorno de los niños. Pero lo más importante debe ser... es que 117 países de esa Corte Internacional Criminal deben detener a Putin si aparece en su territorio y castigarlo y llevar a Corte Criminal. El punto clave de la noticia también que vamos a analizar el día de hoy, la Corte Penal Internacional dictó en marzo pasado órdenes de arresto contra Vladimir Putin y su comisionada para la protección de la infancia. Estamos hablando de María Lvova-Belova. Ellos son acusados por la deportación masiva de menores ucranianos desde las zonas ocupadas en Ucrania a territorio de Rusia. Lo que es realmente importante, este reciente informe del Laboratorio de Investigación Humanitaria de Yale también pone en el punto de mira unos cuantos nuevos funcionarios estatales rusos. Para ser exactos, son 5 nombres y uno de ellos es el ministro de Educación Sergei Kostrov. Así que son cosas muy importantes y realmente esperamos que esta información sea tenida en cuenta por la CPI y, por supuesto, por los investigadores y la Oficina del Fiscal General en Ucrania. Esta información ya ha sido trasladada allí. Decidimos desarrollar un registro separado sobre niños deportados. Y ahora se crea este registro que próximamente será presentado por el ministro de Justicia. Cuando hablamos de números, por ahora, hablamos de aproximadamente 20.000 casos. Pero como también mencioné en mi discurso, el número real puede ser muchísimo mayor. Permítame, voy con Olga Tarnowska. Ella está en Belgorod, en Ucrania, es activista de derechos humanos en Belgorod. Olga, ¿esta práctica continúa siendo ejecutada por parte de las Fuerzas Armadas rusas que en este momento combaten con la resistencia ucraniana, con los militares que se resisten a esta invasión desde hace 2 años y 10 meses?
A ver, yo quería añadir más información. Los niños que han sido secuestrados o ilegalmente deportados a Rusia no solo son la provincia de Donetsk y Lugansk, son también las regiones que han estado un tiempo en ocupación rusa y que todavía están, que es parte de la región de Gerson, parte de la región de Zaporizhia y Kharkiv, que estuvo 8 meses bajo el dominio ruso. Entonces, cuando Rusia, también Crimea, ¿vale? Entonces, cuando Rusia ocupa un territorio y donde había muchísima población civil, por supuesto, aparte de masacrar a esa población y deportarla de forma forzada, pues hacen este tipo de cosas. Pero ahora la línea del frente ya se ha estabilizado desde hace más de 2 años ya. Entonces, Rusia ya no puede entrar en una ciudad de forma repentina, ¿no? Y quedarse con un orfanato, por ejemplo, como pasó en Gerson, como pasó en Kharkiv y en otras ciudades, ¿no? Y llevarse a todos los niños del orfanato a Rusia con paradero desconocido. Esto ha sido posible en los primeros meses de esa guerra. Y ahora, por supuesto, Ucrania intenta evacuar a todos los niños que están en la zona cercana al frente. Vale, entonces, por supuesto, ya no tenemos esos casos tan brutales de la deportación masiva de los niños. Pero, por supuesto, los niños sufren. Si de repente una población cae en las manos rusas y queda algún niño, que a veces puede acontecer porque no todas las familias, desgraciadamente, salen, pues puede pasar de todo. Pero desgraciadamente Ucrania ya no controla lo que pasa en el territorio ocupado. No tenemos, se corta la comunicación, la gente no sabemos dónde está, si están vivos, si no están, y es muy difícil localizar a los niños eventualmente secuestrados. Claro, pero ya con 20.000 niños, ¿vale?, documentados, ya es suficiente, como ha dicho el señor embajador, para expedir una orden del arresto de por vida para el criminal de guerra Putin y para su asistenta Lvova Belova, que además adoptó ilegalmente a un niño y lo hizo público. Olga, ¿vale? Por eso la pusieron también al mismo nivel. Sí. Porque Olga, ella qué es pena el interrumpirla. ejemplo, la derecha del menor. Qué pena interrumpirla, pero el tiempo se me agota. En televisión le pido excusas, pero no quiero que dejemos de hablar de ese punto que usted está planteando. Para Vladimir Putin, en este momento, ¿esos niños son un trofeo de guerra? También los niños, Rusia es un país degradante, la natalidad es muy baja. Vale, entonces los niños ucranianos, igual que la población ucraniana deportada, son un recurso para Rusia. Son un recurso tanto económico como militar. Y estos niños, él los ve como perfectos asesinos en el futuro. Niños sin identidad, niños sin familia, niños militarizados en los campamentos especiales. ¿Qué mejor puede desear Putin para seguir llevando guerra a todos los países, no solo a Ucrania? Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Olga Tarnowska, activista de derechos humanos, integrante del proyecto Tribunal para Putin, una iniciativa que fue creada en respuesta a esta invasión que ejecuta Rusia contra Ucrania hace 2 años y 10 meses. Siempre es un gusto tenerla, Olga, y gracias por trasnochar con nosotros, porque sabemos que ya casi que es de madrugada en Ucrania, y usted, pese a los riesgos que enfrentan... Y acaban de sonar las sirenas. Sí, imagínate. Estamos en alerta, los están atacando los drones otra vez, ¿eh? ¿Y qué tiene que hacer usted ahora, Olga? ¿Bajar al búnker? Hombre, debería bajar al refugio, pero ya estamos acostumbrados y no bajamos. Olga, debería bajar. Gracias por invitarme y venceremos. Primero la vida, y gracias por mantenerse en esta entrevista pese a ese sonido de la alarma, que para que nuestros televidentes entiendan, cuando suena la alarma hay entre 15 y 20 segundos para ir al refugio o ir a un búnker.
para de esa manera resguardarse de estos misiles que constantemente lanza Rusia contra Ucrania, también drones, nos lo decía Olga. Embajador Ruslan Spirin, gracias por su valentía y por habernos concedido esta entrevista desde Kiev, la capital de Ucrania. Usted es el representante especial de Ucrania para América Latina y el Caribe. Un feliz amanecer en Ucrania y que vengan mejores tiempos para su país. Muchas gracias. Todos estamos buscando la paz, pero tenemos que luchar por la paz esta vez. Juntos venceremos. Gracias. Gracias, embajador. Bueno, de esta manera hemos llegado a la parte final de este programa de la noche. Ustedes pueden seguir opinando en las cuentas de X que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla, @lanoche, NTN24, @segurizati, NTN24, y mi cuenta personal en Instagram y también en la red X, Jefferson NTN24, @Jefferson NTN24. No olviden que la noche siempre continuará encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Una feliz noche para todos ustedes.